Y otra cosa muy importante es poder establecer el x sub k para medir las alturas. Fíjense que en la ecuación nosotros tenemos el delta de x y tenemos las alturas, que son medir la función en x sub k. Entonces, el x sub k, ¿sí?, está dado por arrancar en el x sub 0 más una serie de pasos, entonces k veces un delta de x. ¿Sí? De tal manera que para ir avanzando dan un paso, dos pasos, tres pasos, ¿sí?, o los que se necesiten. Entonces diría, ¿sí?, que este termina escribiéndose como x sub k igual a más k veces el delta de x. Vamos a hacer un ejemplo de ese tipo de ejercicios. Pues, encontrar el área bajo la curva f de x igual a x cuadrado y sobre el eje x en el intervalo de 1 a 3. Entonces lo primero es establecer el delta de x. Entonces para eso pues fijamos el inicio y el final del intervalo. Entonces para este ejercicio se inicia en A, se finaliza en B, entonces se inicia en 1, se finaliza en 3. El delta de x es final. Bueno, coloquemos la fórmula, por ser la primera vez que lo desarrollamos. Entonces, b menos a sobre n. En el caso del ejercicio, delta de x es 3 menos 1 sobre n. O sea que nuestro delta de x es 2 sobre n. Entonces, a partir de este delta de x, es que nosotros formamos el x sub k, que es donde medimos las alturas. Entonces decimos que el x sub k es el inicio del trayecto más k veces el delta de x, o sea, más k número de pasos. Si algunas personas pues saben que el x sub 0, pues no lo dejan así, otros simplemente lo llaman también a, ¿no?, que es el inicio del intervalo, más k delta de x. Entonces, para el caso de nuestro ejercicio, entonces el x sub k, el inicio del ejercicio es en 1, más k veces el delta de x, que es 2 sobre n. Haciendo operaciones, para dejarlo expresado en común denominador, sería sobre n, y tendríamos n más 2k. ¿Sí? Y ese sería el valor de x, donde vamos a ir evaluando las alturas. Ahora colocamos la definición. Entonces, el área es igual a límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria. La sumatoria es desde k igual a 1 hasta n, y entonces va el alto del rectángulo por el ancho del rectángulo. Es cuestión de reemplazar. Y entonces nos quedaría límite n tiende a infinito de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de la función. Entonces, para el caso de nosotros, la función es x cuadrado. Entonces la escribimos en función de x sub k. Entonces nos quedaría x sub k al cuadrado por el delta de x. Entonces el delta de x es 2 sobre n. Cerramos la sumatoria, cerramos el límite.
Así sería el inicio del ejercicio. Entonces nos quedaría que el área es límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de, entonces el x sub k lo reemplazamos, es n más 2k sobre n elevado al cuadrado multiplicado por 2n. Entonces vamos a distribuir esa potencia. Entonces nos quedaría como límite n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n. Y entonces quedaría n más 2k al cuadrado por 2. Y abajo tendríamos un n cuadrado con el n del delta x, nos quedaría n cubo. Y acá podemos revisar qué es constante para la sumatoria y poderlo sacar. ¿Sí? Entonces, en la sumatoria la variable es la k. En el límite la variable es la n. Entonces, ese 2 sobre nq yo lo puedo sacar de la sumatoria. No lo puedo sacar del límite, pero sí lo puedo sacar de la sumatoria. Entonces, esa expresión de acá se puede sacar. Y se puede decir como área es límite y quedaría 2 sobre nq. Es más, el 2 lo podríamos sacar hasta el límite, ¿sí? Pues para el orden prefiero dejarlo ahí. Y ahora desarrollamos el binomio. Entonces nos quedaría que eso es n cuadrado, el primero cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Y en ese momento ya lo que tenemos que hacer es desarrollar todas las sumatorias. Entonces las separo, saco las constantes y reemplazo las fórmulas. Entonces sería que el área es límite n tiende a infinito. Tenemos el 2 sobre nq. Podemos separar eso como si fuesen tres sumatorias. Entonces sería la sumatoria del n cuadrado más la sumatoria del 4n por k más la sumatoria del 4k cuadrado. Al separarlos, pues se conservan los índices, o sea, desde 1 hasta n, desde 1 hasta n, desde 1 hasta n. Cerramos y cerramos. Se pueden sacar las constantes, recuerden que la variable en la sumatoria es solo la k. Sería el límite n tiende a infinito de 2 sobre nq, quedaría como la sumatoria del 1 y el n cuadrado sale de la sumatoria, más 4n, sumatoria de k, desde k igual a 1 hasta n, más 4 veces la sumatoria de k al cuadrado desde 1 hasta n. ¿Sí? Y ahí reemplazamos las fórmulas que nosotros conocemos. Entonces, la sumatoria del 1 es n. La sumatoria de la k es n factor de n más 1 sobre 2. Y la sumatoria de k cuadrado es 2n cubo más 3n cuadrado más n sobre 6. Entonces reemplazamos y tendríamos que el área es el límite cuando n tiende a infinito de 2 sobre n cubo factor de n cuadrado por la fórmula que da n más el 4n
que multiplica a n por n más 1 sobre 2 más el valor de 4 más el valor de la fórmula, por el valor de la fórmula. Y ahora pues hacemos las operaciones y aplicamos después el límite. Límite n tiende a infinito. Tenemos el 2 sobre n cubo factor d. Entonces, como operaciones, tendríamos el n cubo más, entonces sería 4n cubo sobre 2 sería 2n cubo más el 2n cuadrado más, entonces nos quedaría, entonces 8n cubo, 12n cuadrado, 8n, todo sobre 6. Como un denominador. Entonces, entre estos dos tenemos un 3n cubo. Entonces sería 18n cubo más 12n cuadrado más 8n cubo más 12n cuadrado más 8n. Nos quedaría que el área es límite cuando n tiende a infinito. Acá nos quedaría 26n cubo sobre 6 más 24n cuadrado sobre 6 más 8n sobre 6. Ahora haciendo las operaciones, nos quedaría área es límite cuando n tiende a infinito. Entonces, como es n cubo sobre n cubo, entonces simplificamos el 6 y el 2, nos quedaría 26 sobre 3, más, simplificamos el 2 y el 6, nos queda un 3, sería 24, sobre 3, 24 sobre 3 se puede dividir, quedaría 8, tenemos n cuadrado sobre n cubo, nos queda sobre n, más, eso es como tener el valor de los 4/3, entonces nos quedaría acá hay un error. Fíjense que en esta parte, cuando se multiplica, este da 8, pero este da 4. Esto es 4. Y acá nos quedaría, entonces se simplifica, sería 4 sobre 3, pero como tenemos n sobre n cubo, nos queda sobre n cuadrado. Al momento de aplicar el concepto de límite, pues la constante se mantiene. 8 sobre infinito tiende a 0,
8 es infinito al cuadrado tiende a 0. Entonces la respuesta del área es 26 tercios. ¿Sí? Si nosotros hacemos la gráfica de esa figura, ¿sí? Estaríamos hablando de la región que está encerrada por el y igual a x cuadrado definido desde el 1 hasta el valor de 3 y encerrada por el eje x. Estamos hablando de esta región. Eso es lo que se conoce como área bajo la curva. Muchachos, ¿hay alguna pregunta de ese ejercicio? Entonces, para estos ejercicios de área bajo la curva, al final de este tema, vamos a ver lo que se llama teorema fundamental del cálculo y nos va a permitir hacer estos ejercicios de una forma muchísimo más corta. ¿Sí? Vamos a decir que el área bajo la curva, entonces coloquemos aquí forma corta, ¿sí? Que el área bajo la curva, ¿sí? De la gráfica es la integral desde A hasta B de la función, que nosotros la integramos, la calculamos la antiderivada, ¿sí? Y la evaluamos de inicio a final, haciendo la función evaluada al final menos la función evaluada al inicio. Y que eso es el valor del área. O sea, para el caso de nuestro ejercicio, nosotros diríamos que el área es igual a la integral de x cuadrado desde 1 hasta 3. ¿Sí? Sin escribir la constante, porque en la resta se va a cancelar, entonces nos quedaría x cubo sobre 3 evaluado de 1 a 3. Evaluamos al final, o sea, nos queda 3 al cubo sobre 3 y evaluamos al comienzo, 1 al cubo sobre 3. Y hacemos esa resta y nos queda 27 menos 1, o sea, nos queda 26 sobre 3. ¿Sí? Y logramos lo mismo que se hizo utilizando límites y sumatoria. ¿Sí? Solo que lo hacemos de una forma compacta utilizando el concepto de la integral. Sí, esa es la forma corta de hacer ese mismo ejercicio. ¿Cómo les parece? Pues viéndolo así parece fácil. Señor, Viéndolo así parece fácil. sí, la idea de poder hacerlo es que en estos ejercicios siempre parece fácil al comienzo porque uno está trabajando con funciones que son positivas, ¿sí? Entonces no tiene inconveniente tener que partir la integral, que buscar la intersecto, ¿sí? Eso es lo que va a ir de pronto haciendo cada vez más compleja la aplicación, así que hay que empezar a pensar en esos pequeños detalles. O que se lo colocan a uno no con números, sino con letras los ejercicios y uno a veces se confunde. Entonces vamos a hacer un segundo ejercicio, en el que espero nos rinda un poquito más. Entonces, hallar el área de la curva. Y entonces vamos a colocar la curva B igual a más D
x al cubo. Entonces, al escribirles de esa manera la curva, ¿sí? Ya estoy utilizando letras A y B, pero con otros fines. Entonces, ¿dónde A y B son mayores a 0? O sea, son números reales positivos para el intervalo del 0 hasta un dado x. Entonces les están pidiendo calcular el área bajo la curva. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese ejercicio? Como en la función hay dos letras, la A y la B, yo no puedo confundirlas con la A y la B que yo utilizaba para el delta X. Entonces, me toca calcular lo del delta X, pero a partir del concepto de lo que es, no de un simple formulario. O sea, no ir a colocar B menos A sobre N porque bien nos quedamos jodidos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, recuerda que el delta X es final menos inicial. Para el caso de este ejercicio, el X final menos 0 sobre N. Cuando definimos el delta de X, sería X final sobre N. Y cuando definimos el XK, sería el donde inicia, que es 0, más veces el delta, que sería X final sobre, o sea, el XK para este ejercicio es K, X final sobre N. Entonces ya tenemos el delta y el X sub K. Entonces ya podemos reemplazar en la fórmula de A es límite cuando n es de infinito, la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, el alto por el quedaría como límite n tiende a infinito de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de la fórmula. Entonces es a más b por x sub k al cubo que viene multiplicado por el delta, que es x final sobre, cerramos la sumatoria, cerramos el límite. Entonces nos queda que el área es límite cuando tiende a infinito de, vamos a reemplazar el x sub k, entonces, a más b, esta sería k x final sobre n, todo al cubo, multiplica a x final sobre n, cerrar la sumatoria y cerramos el límite. Vamos a sacarles como un denominador y después sacamos todo lo que sea constante de la sumatoria. Entonces ya el cubo en el denominador. Entonces la expresión sea a por el cubo más b por x final al cubo por cada cubo. Todo sobre n al cubo por x final sobre n. Entonces vamos a poder sacar, digamos que de forma rápida y directa,
al menos esa parte. Entonces, x final sobre la 4 sumatoria desde k igual a 1 hasta n de a cubo b de x al cubo k cubo. Entonces lo vamos a separar en dos sumatorias y vamos a sacar las constantes. Entonces a n cubo, todo es una constante, sería a n cubo sumatoria del 1 hasta la n, más bx final al cubo sumatoria de k al cubo desde el 1 hasta la n. Entonces reemplazamos las formas, recordemos que esta es n y la de k al cubo es n cuadrado factor de n más 1 al cuadrado sobre 4. Que se puede escribir, entonces, n 4, entonces, más 2 n 3 n cuadrado sobre 4. Entonces reemplazamos, quedaría a es límite n tiende a infinito equinal sobre n a la 4 factor de a en cubo por n más bx final que multiplica n a la 4 2n cubo más n cuadrado sobre 4. Entonces, al momento de aplicar el límite, sabemos que los términos que sean constantes van a permanecer y los que lleven n en el denominador van a tender a cero. Entonces fíjense que de lo que en el 4, que se va a amplificar con el denominador, con este permanece. Este de acá permanece. El resto se va. Entonces nos va a quedar que es aplicar el límite. Tenemos el A, ¿sí?, por el X final. Sí, la A queda el X final, se multiplica y el N se canceló. Más el B, el X final, ya no está la D sino la 4, al multiplicar, ¿sí?, queda el 4 denominador, pues la de 4 se canceló. El resto de términos se van a ir cuando aplican el límite. Y ese sería el del área. ¿Sí? En la forma corta, verifica que esté bien, uno la integral de a más x al cubo de 0 a x final. Entonces quedaría que eso es, al integrarlo, como acá,
ax más b x a la 4 de 4 es x final. Ahora en x final pues queda ax final más bx final a la 4 sobre 4 menos y evaluado en 0 todo va a 0. Entonces nos da exactamente el mismo resultado. ¿Alguna pregunta de ese último ejercicio? No. Entonces ahora vamos a hablar de la integral de fin. Sea y igual a f de x una función definida sobre el intervalo a, b. Entonces vamos a hacer un nuevo procedimiento un poco más general. Entonces, en esta parte que vamos a explicar, la variación es la siguiente. Entonces, para el concepto de área bajo la curva, en lo que vimos ahora, las particiones todas eran iguales, todos los deltas se medían igual. Entonces, medía el mismo ancho y se acaban los rectángulos. En lo que vamos a hacer ahora, se pueden trazar unos más altos que otros. ¿Sí? Y eso es un poco más versátil al método. Sí, eso es lo que vamos a denominar sumas de riemann. Entonces empezamos. Primera parte. Divide el intervalo a, b en n subintervalos. Esos subintervalos van a ir desde x sub k menos 1 hasta el siguiente dato, que es un y sub k. ¿Sí? De ancho, pues se calculan haciendo la resta. Delta x sub k es tomar dato de x sub k y restarle el anterior. Al momento de hacer la partición, pues el de x sub 0, que es punto de inicio y valor a, se genera el x1, se genera el x2, se genera el x3. Recordando que pues vamos avanzando porque estamos haciendo las particiones hacia la derecha, ¿sí? Hasta llegar al final, cuando llegan por acá de x sub k menos 1, luego un valor de sub k, siguen avanzando, al final quedaría en un valor xn, que es del final del intervalo. O sea, hay que cubrir todo el intervalo sin solapar ninguna región con otra. La colección de los números x sub k se denomina partición del intervalo.
los que acabamos de calcular, se denomina partición de intervalo. Y se denota por una P mayúscula. Entonces, P mayúscula, pero entre unas dobles barras, ¿sí? El mayor número de los n anchos de los subintervalos. Entonces, el delta de x1, el delta de x2. Recuerden que en este caso no todos son iguales. Entonces, delta x3, delta de xn-1, llegar a delta de xn. Entonces, cogen el más grande de todos esos y le llaman norma de partición. ¿Sí? El número mayor se denomina norma de partición. Entonces, el siguiente paso pues, escoja un número x sub k asterisco. Fíjense, no solo x sub k, ya un asterisco arriba en cada subintervalo. O sea, dentro de cada región que va desde x de -1 hasta el x de k. Entonces, los números que acabo de escoger, el x1 asterisco, el x2 asterisco, el x3 asterisco, y así hasta llegar a xn asterisco, se denominan puntos muestra. En todos los intervalos. Finalmente, lo que tienen que hacer es formar la sumatoria. Entonces, me la sumo. Entonces, suma desde k de la 1 hasta n de f de x sub asterisco por el delta de xa. Y a eso se le conoce como sumas de. Entonces,
Noten las diferencias. En esta suma de Riemann, que es el concepto general, el delta de x no es constante. Entonces puede haber un delta de x1, un delta de x2 de diferentes tamaños. La función donde se mide la altura no necesariamente es el lado derecho o el lado izquierdo, cuando hacíamos por exceso y por defecto, sino que es un punto dentro del intervalo, o sea, un valor de muestra, o sea, uno de esos asteriscos. Entonces acá, como condición, vamos a colocar aquí como anotaciones, no requiere que f de x sea continua. Y f de x puede ser negativo. Entonces, para explicar todo ese procedimiento, vamos a hacer un pequeño esquema de cada una de las etapas. Ahí mismo vamos a hacer el esquema. Entonces, vamos a iniciar con la función. Entonces, eje X, eje Y. ¿Sí? Imaginémonos que nuestra figura sea algo menos así. ¿Sí? Esa es nuestra Y igual a fx. Y que vamos a encontrar la integral definida desde un valor a un valor b. Entonces, nuestro valor, vamos a decir que nuestro valor, vamos a colocarlo ahí. ¿Sí? Entonces, la primera etapa es hacer las particiones. Entonces, no todas deben ser del mismo tamaño, entonces vamos a cumplir con esa primera etapa, las particiones. Entonces vamos a colocar la primera partida, colocar de 2, la segunda parte la vamos a colocar medida 3, otra partición que mida solo y otra que mida los dos que faltan. Entonces, al hacer eso, yo estoy estableciendo la norma, el conjunto de particiones, estoy estableciendo el x0 en el inicio, el x1, el x2, el x3, el x4. Entonces decidí solo partirlo en 4 pedazos. Con esos 4 que yo estoy colocando, esos 4 pedazos, yo ya tengo definidos todos los valores de los anchos. O sea, no sé qué tan altos son los rectángulos, pero ya sé cuánto tienen de ancho. O sea, yo con información ya puedo decir cuánto hay en ese ancho, que sería un delta de x, ¿no? Cuánto hay en esta parte, que sería un delta de x2, un delta de x y un delta de x4. Para cada uno de esos, lo que uno hace es restar el de la derecha menos el de la izquierda. ¿Sí? Por decir, para calcular el delta de x1, lo que uno hace es x1 menos x0. ¿Sí? En el caso del dibujo, el x1 es más o menos 4 unidades y el x0 son 2. Sería 4 menos 2, 2. Entonces, el primer ancho es de 2 unidades. Y así podríamos calcular todos los anchos. De todos esos, usted revisa cuál es el más grande.
porque en el más grande es donde recae, digamos que, la mayor posibilidad de que tengamos el mayor descuadre, ¿sí? Cuando uno toma intervalos muy largos, puede que se arriesgue a generar un rectángulo al que le sobre mucho, al que le falte mucho, ¿sí? Es donde está el mayor riesgo. Por eso toman al mayor de todos esos y ponen el nombre de norma de partición. Entonces, en este caso, el mayor es el delta x2, que mide 3 unidades. Entonces, a ese le ponen el nombre, a ese delta x le ponen el nombre de norma de partición. ¿Listo? Entonces, claro para todo lo que es la norma de partición. En el caso serían 3 unidades, la norma de partición. Después de haber establecido esa norma de partición, lo que se hace, entonces, ya cubrimos, medir, sacamos todos los valores, sacamos la norma de partición. Ahora vamos a escoger los puntos de muestra, que son los sitios donde yo voy a medir la altura. Entonces vamos a hacer puntos de muestra. El punto de muestra es un dato que debe ir dentro del intervalo que indique altura. Entonces, yo me ubico, por ejemplo, para el rectángulo, voy a buscar un punto que esté entre x0 y x1 para sacar la primera muestra. Entonces, digamos que ya voy a decidir que lo voy a colocar por acá. Y ese sería mi x1 asterisco. Y me sirve para trazar la altura. O sea, yo miro cuánto tiene la función, ¿sí? Y al saberme ya la altura de la función, ya puedo establecer el primer ángulo. Sé que es altura y que es de x1 a x1. ¿Sí? Lo mismo hago cuando calculo el segundo punto de muestra. Entonces va de x1 a x2. El dónde se escoge, eso depende como de la pericia y de si ustedes ya conocen el procedimiento que están desarrollando, ¿sí? O sea, normalmente esa integral va a tener que tener una relación con alguna etapa de un proceso, ¿sí? Un significado físico, un significado termodinámico. Entonces, ustedes son los que escogen dónde se toma la altura, ¿sí? Para minimizar el error. Entonces, imaginemos que toma otra altura acá. Entonces, que en este caso, con X2 asterisco, yo estoy generando, se va a restar, porque esa altura es negativa. Entonces, este ángulo que generamos acá va de 1 a X, nos va a estar restando valores en esa integral. Ahora, de x1 a x2, cogemos otro valor, entonces digo que lo voy a escoger por acá. Entonces ahí haría el asterisco. Pero entonces me sirve para sacar altura. Quedaría así. Y entre x3 y x4, escogemos el x4 asterisco. Sumamos que lo escogimos en esta parte. Sacamos el rectángulo. Y pues la suma de Riemann lo que hace es sumar todos esos productos, todas esas áreas. Y en la suma de Riemann, pues si el área negativa, pues resta. Porque puede que tenga su significado físico el hecho de ir restando, dependiendo de la aplicación. Claro para todos. De semana yo les voy a dejar un video con una tareita respecto a este tema.
Por ahora, pues vamos a hacer un ejemplo de esto. Muchachos, me hacen un favor, escriben en este momento, ahí en la conversación, cada uno escribe el nombre y el código. Vamos a calcular la suma de arriba mandada. Lo vamos a hacer para la función f de x igual a y cuadrada, el intervalo de menos 1 a 1. Vamos a utilizar
Muchachos, ya todos escribieron el nombre y el código, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Son 4 particiones. Entonces, como la idea es que en este caso el ejercicio sea para todos igual, entonces nos dan dónde partirlo para generar los anchos y dónde hacer el punto de muestra. Entonces, nos dan el intervalo general, que es de -1 hasta 1, donde se parten los intervalos, que es el x0, el x1, el x2, el x3 y el x4, y nos dan los puntos de muestra, que es el x1 asterisco, el x2 asterisco, el x3 asterisco, que es un medio, y el x4 asterisco, que son 7 octavos. Entonces vamos a hacer el dibujo para ir señalando qué significa cada cosa y vamos a calcular esa suma de Riemann. Este es el eje X. Ahí está la medida de una unidad. Por acá está la media unidad. Por acá está -1 unidad. Entonces, media unidad, 1 unidad. Entonces, más o menos la parábola sería, pasa por el 0, cuando vale un medio es un cuarto, sería como por acá, cuando vale 1 es 1. Entonces, más o menos, ese es el dibujo de y igual a x cuadrado. Entonces, lo que nos dicen es, el intervalo es desde -1, ¿sí? Entonces, ahí vamos a establecer nuestro valor de el x sub 0 y el x final sería en 1. Nos dicen que las particiones son en -1, en -1/4. Entonces, -1/4 estaría por ahí. El 1/4 por acá. El valor de 3/4 por ahí. Y la unidad, ¿sí? Entonces, lo que dibujé en verde, o sea, inicialmente, pues son los valores de los x sub 0. O sea, el x0, el x1, el x2, el x3 y el x4. Obviamente el 0 y el x4 tienen que coincidir con los extremos de integración de donde estamos haciendo el procedimiento. Los puntos muestra son los datos donde se botan las alturas. Entonces, los puntos muestra están en -3/4. Entonces, ese es el primer dato. Que ese dato de -3/4 es el que yo voy a utilizar para sacar las alturas. ¿Sí? Entonces vamos a ir haciendo de una vez todos los cálculos. Entonces, con los datos de verde, lo primero que se podía gestionar eran los deltas de x. Entonces, el delta de x1, el delta de x2, el delta de x3 y el delta de x4. Entonces, uno lo que hace es que tiene el x0, que valía -1, el x1, que valía -1/4, el x2, bueno, coloquémoslo más pegado, entonces x0, que es -1,
el x1, que era menos un cuarto. Con estos dos, usted calcula el delta de x1, que sería menos un cuarto menos el menos 1. O sea que nos queda que el delta de x1 es 3 cuartos, que nos da la primera longitud. Luego viene el x2, que es de un cuarto. Entonces nos queda que el delta de x2 es un cuarto, menos menos sería más un cuarto, o sea que este nos da un medio. Luego sale el dato de x3, que es 3 cuartos, y nos quedaría que el delta de x3 es 3 cuartos menos el anterior, que es un cuarto, o sea nos queda un medio. Y el x4, que es 1, nos quedaría que el delta de x4 es 1 menos 3 cuartos, o sea que es un cuarto. Entonces ya calculamos todos los valores de los deltas, delta de x1, 2, 3 y 4. Después de tener los deltas, utilizamos los puntos de muestra, ¿sí?, para calcular las alturas. Entonces establecemos, tenemos el x1 asterisco, que es de menos 3 cuartos. Ese dato se utiliza para sacar la altura, o sea, se evalúa en f de x1 asterisco. O sea, como la función es x cuadrado, sería menos 3 cuartos al cuadrado. Y eso nos da la altura, que son 9/16, que es la que uno aquí gráficamente está viendo ahí en la línea punteada roja. Esa nos va a permitir generar de una vez el rectángulo. Entonces, venimos hasta acá, sabemos que hay que llegar hasta donde finaliza el intervalo y tendríamos nuestra primera área. Después vamos al segundo asterisco, que sería x2, que está en 0. Entonces por acá está el valor de x2 asterisco. En el caso de ese, se ve que cuando se trabaja en ese sitio, no se genera altura. O sea, no vamos a tener un rectángulo como tal, sino apenas una línea. Si eso no va a generar área. Pues acá se nota porque usted coloca el x1, x2 asterisco, que es 0, y la función evaluada en ese x2 asterisco, que es 0, pues nos da 0 al cuadrado, que es 0, no tenemos altura. Y lo mismo vamos a hacer para x3 asterisco y x4 asterisco. Entonces x3 asterisco es un medio, o sea, acá está el valor de x3 asterisco. Entonces con ese sacamos la altura, con esa altura trazamos el rectángulo. Entonces nos quedaría que x3 asterisco, que es un medio, nos queda f de x3 asterisco, que es un medio al cuadrado, nos da un cuarto. Y el x4 asterisco, que son 7 octavos, entonces estaría ubicado por acá, x4 asterisco, nos sirve para calcular la altura, y con esa altura tenemos el siguiente rectángulo. X4 asterisco, 7 octavos, f de x4 asterisco, serían 7 octavos al cuadrado, y nos daría 49/64. Entonces al final, para hacer la parte de la sumatoria de Riemann, lo que hacemos es la sumatoria desde un k igual a 1 hasta un n igual a 4, donde estamos colocando las alturas que se miden en el punto muestra, ¿sí?, por los anchos, que todos son diferentes. Entonces nos quedaría el f de x1 asterisco por el delta de x1 más el f de x2 asterisco por el delta de x2 más el f de x3 asterisco por el delta de x3 más el f de x4 asterisco por el delta de x4. Y reemplazamos los datos. Entonces nos quedaría que esto es, entonces la primera altura nos dio 9/16, el primer ancho nos dio 3 cuartos.
más la segunda altura fue 0, que fue la que se mide en la mitad de la parábola, y el ancho era 1/2, más 1/4, que fue la que nos dio la siguiente, por el ancho, que era 1/2, más la última altura, que fueron 49,64 por 1/4. ¿Sí? Entonces estamos sumando el área de los rectángulos que están en morado. Haciendo estas operaciones, nos va a dar que esa suma de Riemann, ¿sí?, es aproximadamente 389 sobre 256. Es una aproximación al área bajo la curva, pero es una aproximación bastante tosca. ¿Sí? Pero es que no en todas las funciones nosotros podemos integrar de la forma corta. Incluso hay algunos casos en los que ni siquiera tenemos la ecuación de la función, sino que tenemos los datos puntuales, o sea, los datos de las alturas. Un poquito más claro para todos esa parte. Entonces, listo, les voy a dar un video para hacer una tareita respecto a este tema. Ahora vamos a hacer la definición en la que logramos que estas aproximaciones se hagan mucho mejores. CF es una función continua sobre un intervalo cerrado como B. Entonces la integral definida de f de a hasta b de a hasta b, que se denota por entonces recordemos que la integral definida se va a escribir como integral f de x, y además de eso se le va a colocar el donde inicia y el donde finaliza como subíndice y superíndice. Se define como y entonces tenemos que es la integral desde a hasta b f de x equivale a el límite cuando la norma de partición tiende a 0 de la suma de Riemann, desde k igual a 1 hasta n, de la función evaluada en x sub k asterisco, o sea, en un punto de muestra, por el delta de x sub k, y esto pues nos da un dato L, que es el resultado de la integral definida. Entonces, esto de que la norma de partición tiende a 0, hace que el ejercicio se vuelva mucho más preciso por lo siguiente. Entonces, imagínense que tiene que hacer la integral desde A hasta B y tienen 3 intervalos. Entonces, el mayor porcentaje de error se va a deber al intervalo que probablemente que es más ancho, que tiene 3 unidades. Entonces, cuando usted pide que la norma de partición se haga 0, usted toma la norma de partición más grande y la empieza a dividir. Entonces, supongamos que yo parto esto. Ahora la norma de partición es la que mide 1,5. Entonces, la divido. Ahora pasa a ser esta, ahora pasa a ser esta, ahora pasa a ser esta, y así. Y entonces, a medida que usted va haciendo la más grande un poquito más pequeña, pasa a otra a llevar ese título, y usted tiene que reducirla también. Entonces, al intentar reducir todas, hacerlas
muy pequeñas, usted termina con un ejercicio en el que la cantidad de particiones tiende a infinito. O sea que cuando hacen que la norma de partición se vuelva a cero, automáticamente están haciendo que n tienda a valer infinito. O sea, logran casi lo mismo que lográbamos con la partición regular y n tiende a infinito. En esta partición irregular y el espacio más ancho tiene que hacerse angosto. Entonces así se logra prácticamente el mismo efecto. Esa va a ser la definición de nuestra integral. Entonces vamos a enunciar acá dos conceptos sobre integrabilidad. Entonces, continuidad implica integrabilidad. O sea, toda función que sea continua en un intervalo se puede integrar en ese intervalo. Entonces, si f es continuo sobre un intervalo cerrado como B, entonces la integral desde A hasta B de f de x existe, es decir, f es integrable sobre el intervalo. Entonces, toda función que sea continua se puede integrar sobre el intervalo en el que es continua, ¿no? Entonces, pero esa condición de continuidad, ¿sí?, no es una obligación. O sea, la función que es continua se puede integrar, pero una función que sea discontinua, de pronto sí se puede integrar, de pronto no. Entonces, o sea, es una condición suficiente pero no es una condición necesaria. Entonces, vamos a mostrar eso con dos gráficas o tres gráficas ahí para hacernos más o menos a la idea. Entonces, acá lo de condición suficiente. Pero no necesario. Nosotros vamos a poder tener casos como este. Y que tengamos una función que es continua, como la parábola que estamos dibujando o cualquier otra. Entonces, si la función es continua en el intervalo, bueno, coloquemos el intervalo. Si ella es continua, se le puede calcular el área bajo la curva, o sea, se puede integrar. Entonces esta es continua. Y se puede integrar. ¿Sí? Porque usted tiene la línea ya, la hizo de un solo trazo. Si usted hizo de un solo trazo el techo, pues puede hacer pintar el área que queda por debajo. Hay funciones
que sin ser continuas se pueden pintar por debajo. ¿Sí? Imaginemos, por ejemplo, la parte entera. ¿Sí? La función parte entera es discontinua y se puede integrar. ¿Sí? Entonces, no es necesario, o sea, no es obligatorio que tengan que ser continuas para poderlas integrar, porque si me piden de esos escalones el área bajo la curva, es esa. ¿Sí? O sea, en el caso de ese dibujo, el área bajo la curva son 6 cuadritos, o sea, son 6 unidades. Siendo discontinua, le pudimos calcular el área bajo la curva. Y hay otras que tienen discontinuidades infinitas y no se les puede calcular el área bajo la curva. Entonces, por ejemplo, que tenga una asíntota, ¿sí? Y se acerque lentamente a la asíntota. ¿Sí? Entonces, como se le acerca lentamente a la asíntota, los rectángulos que uno traza cerca de la asíntota tienden a tener alturas infinitas. Entonces, el área tiende a dar infinito. Entonces, esta puede ser discontinua y no integral. Entonces, siempre que sea continua, se puede integrar. Pero si es discontinua, existen las dos opciones, que sí y que no. Entonces, ese tema de las discontinuidades lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos las integrales impropias. Ahora vamos a ver una condición que se llama condición suficiente para integrabilidad. Si una función f está acotada por un intervalo, digo, si una función f está acotada, ¿sí? Acá cuando hablan de acotada, no se refieren sobre el eje X, sino se refieren encerrada por arriba y por abajo, o sea, en el eje Y. Acotada sobre un intervalo A, B. Es decir, si existe una constante positiva beta, tal que la función f de x esté por debajo del valor beta, o sea, igual al valor beta, y esté por encima del valor menos beta, para toda x en el intervalo A, B.
para toda x intervalo, y tiene un número finito de discontinuidades. Dentro del intervalo, o sea, en el intervalo A, B. Entonces, f es integrable sobre el intervalo. Entonces, en este caso, la condición para poder calcular la integral, o sea, la condición suficiente, es que podamos encerrar la figura. O sea, voy a más o menos explicarlo acá con eje X, eje Y. Imagínense que tiene esta figura. ¿Sí? Y vamos a calcular la integral, no colocamos el intervalo de dónde está, dónde va. Vamos a decir que vamos desde un valor A hasta un valor B. Y la figura se comporta de la siguiente manera en ese intervalo. Entonces, digamos que arranca por acá en 1, baja y sube hasta 3. Entonces, la figura siempre, siempre está por debajo de un beta igual a 3 o un beta más grande. Entonces, debe existir el valor de una constante que uno coloque acá y diga y igual a beta y esté seguro de que la función siempre está por debajo de eso. ¿Sí? Y que si la coloca ese mismo valor con dato negativo, entonces ese 3 punto algo yo lo coloco acá con dato negativo, y la función esté siempre por encima de eso. ¿Sí? Esa es la condición suficiente para que se pueda calcular la integral a esa curva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la función está encerrada entre eso, obviamente va a tener un área más pequeña que lo que es ese rectángulo que estoy encerrando ahí. O sea, lo que yo voy a pintar debe ser menor a lo que está entre las dos líneas rojas. Entonces debe darme un valor finito. Entonces, porque el valor de las dos líneas rojas se puede calcular. O sea, el rectángulo grande máximo sería, entonces, de ancho es b menos a. Y de alto, pues 2 veces beta. O sea, sabemos que la integral tiene que existir, tiene que quedar por debajo de eso, ya sea positivo o negativo. Entonces, una de las condiciones, aparte de que esté encerrada, de que esté acotada ahí, es que si tiene discontinuidades, sean contables, o sea, no sean infinitas, ¿sí? Para que podamos partir el ejercicio en varios pedazos. Por decir, tengamos eje X, eje Y tengamos, por decir, dos discontinuidades. Entonces, que la figura viene hasta acá, acá arranca, hace una línea recta, y acá hace una figura de S. Entonces, en ese intervalo, desde A hasta B, sí es discontinua, pero solo 2 veces. Entonces, al ser discontinua 2 veces, ¿sí? Yo puedo partir eso pues en tres ejercicios y los voy desarrollando. Entonces, es como si yo parto el ejercicio en esta zona, parto el ejercicio en esta zona y calculo las áreas. Bueno, calculo la integral. Entonces, la primera integral sería este pedazo con este pedacito. ¿Sí? La segunda integral daría esta cantidad de acá negativa, está por debajo del eje, y la tercera me daría esto. Entonces el ejercicio lo estamos separando
en 3 ejercicios pequeños, pero se pueden desarrollar. Igual yo reviso cuál es el valor máximo para revisar que esté encerrada. Fíjense que esta alcanza a llegar como casi hasta 3. Entonces yo podría colocar un valor beta por acá y el valor beta por acá. O sea, los datos están ahí encerrados dentro de esa región. ¿Sí? Y lo puedo partir en 3 más pequeñitos. Si tuviese infinitas eh, particiones, yo no puedo desarrollar infinitas integrales para irlas sumando. Entonces la idea es que si se interrumpe, sea una cantidad contada de veces y que no tenga, por ejemplo, esas asíntotas verticales, que son las que impiden que uno pueda cerrar la curva. ¿Sí? Si uno, por ejemplo, tiene la, la función 1 sobre x, cuando ella se acerca al eje tiende a infinito, entonces no le vamos a poder trazar ningún valor de beta para poderle encerrar. Es claro para todos ahí. O sea, si yo intentara hacer, por ejemplo, una figura como estas, que es y igual a 1 sobre x, entonces, ahí ya no la puedo encerrar, ¿sí? En el intervalo desde A hasta B, ¿sí? Porque es que acá ella tiende a más infinito. Entonces, no existe ningún beta que esté por encima del infinito. O sea, ahí no tendríamos nada que hacer. O sea, entonces, en esa región no se va a poder integrar, si no se garantiza la integral de 1 sobre x. Entonces, quiero que ustedes, sobre esta parte de continuidad implica integrabilidad, hagan una especie de discusión de menos de 5 minutos y la tengan lista. En algún momento yo se la voy a pedir. ¿Sí? Haga como una especie de análisis de eso que acabamos de ver al final de la clase. Muchachos, ¿tenemos hasta ahí alguna duda? ¿No? Entonces, que estén bien. Nos vemos la otra semana. Ah, nos vemos en la consulta. Si tenemos consulta, no sé si tengamos consulta. Profe, yo no tengo la invitación para entrar a Moodle. Esto está en el correo personal. Si quieren, envíenme un WhatsApp por ahí a las 12 y 15 para revisar. Listo. Vale, muchachos.